La Ciudad de México, esa metrópolis que nunca duerme, y que guarda en sus calles memorias de millones, comenzaba a vestirse con el dorado tenue del atardecer. Las sombras se alargaban sobre las banquetas, y el murmullo del tráfico se mezclaba con el canto lejano de un organillero. Entre ese paisaje de contrastes, una figura caminaba sin prisa como quien busca más que un destino busca respuestas. Lucero. Joga León. Aquella artista que durante décadas había sido luz en los hogares de tantos, avanzaba por las calles que la vieron nacer como persona antes que como estrella. Tenía ahora 55 años y mucho por contar. Aunque esa tarde no estaba allí para hablar. Caminaba sola, sin cámaras, sin flashes, sin entrevistas. Solo ella, un sombrero modesto y unas gafas oscuras que, lejos de esconderla por completo, revelaban una parte de ella que rara vez mostraba su humanidad silenciosa. Ya no era la novia de América Latina, ni la protagonista de telenovelas que rompían récords de audiencia. Era simplemente Lucero, una mujer que después de haber recorrido el mundo y cosechado reconocimientos que muchos solo sueñan, regresaba a su tierra no para brillar, sino para sembrar. Volvía con un proyecto entre manos llevar la música a las aulas de las escuelas públicas, no como lujo, sino como derecho. Porque había comprendido que el verdadero legado no se mide en discos ni trofeos, sino en las semillas que uno deja en otros corazones. Y sin embargo, por más noble que fuera su causa, había algo en ella que parecía pesarle. Algo no resuelto. En su andar había belleza, sí, pero también una nostalgia que se percibía en sus pasos, en la manera en que miraba los balcones, los árboles, los adoquines de la Condesa. Allí, en ese barrio bohemio donde había elegido vivir su nueva etapa, todo le hablaba del pasado. Pero esa tarde decidió ir más lejos, más hondo en su memoria. Tomó rumbo hacia Iztapalapa no como turista ni como celebridad, sino como la joven que una vez soñó allí con cambiar el mundo desde una plaza. Era un viaje emocional más que físico. Quería reencontrarse con quien había sido antes de que los contratos, los focos y los aplausos definieran su identidad. Y fue allí, entre los colores vibrantes del comercio local, las risas de los niños en las banquetas y los aromas familiares del tianguis, donde el destino, que nunca deja de jugar sus cartas, le tendió una emboscada emocional. Lucero se detuvo al ver a un hombre sentado en la esquina de una avenida bulliciosa. Su ropa estaba visiblemente desgastada, su barba crecida sin control, su piel curtida por el tiempo. Sostenía un cartel hecho a mano con letras apenas legibles que decían: «Ayúdame a recordar quién soy». Y entonces el tiempo se detuvo. No era un rostro anónimo. No para ella. Aquellos ojos verdes, aunque apagados, habían sido faros para su juventud. Era él. Era Alejandro Ríos. Su primer gran amor. Aquel guitarrista rebelde con alma de poeta que le había escrito canciones antes de que el mundo supiera siquiera pronunciar su nombre. Lucero sintió cómo algo en su pecho se rompía suavemente. Era una fisura que nunca supo que existía, hasta ese instante. Alejandro no la reconoció. Sus ojos la miraron, sí, pero no la vieron. No como lo habían hecho bajo las estrellas de 1986, cuando le prometía que juntos cambiarían las reglas del juego. Cuando le decía que podían hacer música libre, sin trajes, sin puestos, sin etiquetas. Lucero se quedó inmóvil. El mundo a su alrededor pareció hacerse silencio. La ciudad desapareció. Solo quedaban ellos dos, y los fantasmas de lo que pudo ser. Ella lo recordó todas las tardes de guitarra en la plaza del barrio, las primeras serenatas que le dedicó frente a un público de amigos, el beso robado bajo un árbol en la secundaria, y aquella noche en la que él, empapado por la lluvia, le pidió que escaparan juntos a Guadalajara. Él quería seguir su sueño de ser el trovador que hablara al corazón de la gente. Ella estaba por firmar su primer contrato discográfico con una multinacional. La vida les pedía elegir. Y Lucero eligió su carrera. No por ego, no por olvido. Lo hizo porque creyó que habría tiempo, que los caminos volverían a cruzarse, que si ambos brillaban con fuerza propia, el universo se encargaría de juntarlos de nuevo. Algún día. Ahora, casi 4 décadas después, el reencuentro llegaba.
pero no como lo había soñado. No en un festival de música, ni en un reencuentro televisado, ni con flores y fanfarria. Llegaba así desnudo, crudo, con el alma en la mano. Lucero dio un paso al frente. Se quitó los lentes oscuros con lentitud, como si con ese gesto dejara caer también las capas de fama de orgullo de tiempo. Esperaba que al mirarla él recordara, que algo se encendiera en su memoria, una chispa, una melodía, una imagen. Pero no ocurrió. Alejandro la observó como quien mira el horizonte sin entender lo que hay más allá. Y sin embargo, ella se acercó. No como Lucero la estrella, sino como Lucero la muchacha de barrio, que una vez bailó descalza mientras él tocaba solo para ella. Se arrodilló a su lado, le tomó la mano con ternura, y por un momento el pasado y el presente colisionaron sin hacer ruido. No hubo palabras ni necesidad de ellas, porque a veces los silencios también cuentan historias. El amor, cuando es verdadero, no siempre necesita ser correspondido para ser eterno. A veces basta con honrarlo, con cuidarlo en la memoria. Y a veces, solo a veces reaparece no para revivirlo, sino para comprender que no todo lo perdido está roto. Que algunos encuentros, aunque breves, son eternos. ¿Y tú? ¿A quién reencontrarías si te atrevieras a volver a donde todo comenzó? A veces los años no dejan marcas solo en la piel. Las verdaderas cicatrices del tiempo son silenciosas. Se esconden en la mirada, en los silencios que se prolongan demasiado, en los recuerdos que se desdibujan sin pedir permiso. Esa tarde, en el corazón vibrante y caótico de Ciudad de México, Lucero se enfrentó a uno de esos silencios. Frente a ella, Alejandro, aquel joven que una vez soñó con comerse el mundo de la mano de su guitarra, levantaba con esfuerzo un cartel que decía: «Ayúdame a recordar quién soy». Pero él no la recordaba a ella, ni a las canciones que le había escrito, ni a las noches de promesas al borde de una plaza cualquiera, ni siquiera a la chica que un día le dijo que volverían a encontrarse cuando ambos fueran grandes. Aquella mujer que él miraba ahora era solo una extraña, una más entre tantas, una sombra pasajera en su confuso presente. Pero para Lucero, él lo era todo. Él representaba un capítulo inacabado de su historia, una deuda emocional que el tiempo no había borrado, solo la había silenciado, hasta hoy. Cuando él, sin saber quién tenía enfrente, le murmuró con voz rota: «¿Me ayudarás?», algo en el alma de Lucero se quebró, y sin dudarlo tomó una decisión nacida no de la lástima sino del reconocimiento, de saberse parte del pasado de ese hombre, y tal vez ahora también de su redención. Convencerlo no fue sencillo. Alejandro, como muchos que han vivido al margen, reaccionó con recelo, con esa desconfianza aprendida a fuerza de engaños y decepciones. Retrocedió, se cerró, la miró con la sospecha de quien ha aprendido que no todo lo que brilla es sincero. Pero Lucero no insistió con palabras vacías, no intentó explicarse, no prometió nada, solo ofreció su compañía, su ayuda, su presencia. Y fue esa calma, esa ausencia de juicio la que finalmente lo hizo aceptar. Con pasos torpes, subió al vehículo que lo alejaría quizás para siempre del abandono silencioso en el que había estado sumido. El contraste era dolorosamente evidente. Las telas de lujo del asiento frente a la tela gastada de su ropa, el aroma a perfume costoso chocando con la aspereza del aire de la calle que aún llevaba consigo. Y sin embargo, entre esas dos realidades tan distintas, surgió un gesto. Un pequeño tamborileo con los dedos sobre su rodilla. Una melodía apenas audible. Una pulsación. La música aún vivía en él. Esa noche, mientras el bullicio de la ciudad seguía su curso, Lucero movió cielo y tierra para encontrar un lugar donde su viejo amigo pudiera recibir la atención que necesitaba. Lo logró. Una clínica especializada en salud mental y recuperación integral aceptó recibir a Alejandro. Allí, en un entorno sereno con jardines que parecían sacados de un cuadro y un silencio que invitaba al descanso, comenzaron los estudios. El equipo médico lo examinó con respeto, con la prudencia que merece cada historia que no conocemos del todo.
Lucero esperó en una sala privada rodeada de lujos que ese día le parecían irrelevantes. Rechazó llamadas, canceló compromisos. Todo podía esperar. Todo menos saber la verdad. Cuando el diagnóstico llegó fue como una ráfaga de viento frío. Alejandro presentaba afectaciones en su memoria posiblemente irreversibles. El tiempo, la soledad, el abandono. Todo había cobrado un precio. Pero aún había esperanza. No para recuperar cada detalle de su pasado, pero sí para reconstruir un presente más digno, con ayuda, con paciencia, con amor. Lucero no lo dudó. Firmó cada documento necesario, aseguró su estadía, y por primera vez en su carrera, pidió que no se le informara del costo. Pero lo que no pudo prever fue lo que vino después. Alguien dentro de la clínica reconoció su rostro, y el murmullo creció. Una imagen aquí, otra allá. En pocas horas los titulares comenzaron a circular como fuego en la hierba seca. Lucero rescata a un hombre olvidado por todos. El gesto oculto que revela un amor de juventud perdido. Un capítulo secreto del pasado de Lucero sale a la luz. Las redes ardieron. Los programas de espectáculo se abalanzaron sobre la historia. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo que realmente había detrás de ese gesto. No era espectáculo, no era marketing, no era una estrategia para limpiar imagen. Era amor. Un amor sin etiquetas. Un amor silencioso que no pedía nada a cambio, que no necesitaba cámaras, que solo quería reparar al menos en parte lo que el tiempo había roto. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día la vida te pusiera frente a la versión más vulnerable de alguien que una vez te amó con todo el corazón? ¿Te alejarías? ¿O te quedarías? A veces las historias más profundas no se escriben en libros. Se viven en silencio. Había algo profundamente trágico y al mismo tiempo poético en lo que Lucero estaba descubriendo. Mientras afuera el país seguía su ritmo acelerado entre titulares entrevistas de farándula y opiniones divididas en redes sociales, ella se sumergía cada vez más en los pasadizos de una historia que el tiempo y el silencio habían enterrado. Lo que al principio pareció un gesto impulsivo, casi nostálgico, se había convertido en una misión íntima casi espiritual. Comprender cómo el hombre que una vez le dedicó versos bajo la luna había terminado convertido en una sombra ambulante a las afueras del mundo que alguna vez compartieron. Gracias a la colaboración discreta de un periodista veterano de esos que ya casi no quedan de los que prefieren la verdad a los clics, Lucero empezó a reconstruir el rompecabezas de la vida de Alejandro. Cada pieza, cada dato rescatado del olvido, era como una punzada silenciosa en su pecho. Supo que tras aquella última conversación en que ella con voz temblorosa y mirada dividida, le explicó que debía tomar una oportunidad profesional que cambiaría su vida para siempre. Alejandro no la odió. Tampoco la buscó. Simplemente se alejó con la dignidad dolida de quien sabe que ha perdido algo irreemplazable. Y sin embargo no se rindió. Durante la primera mitad de los años 90, Alejandro se refugió en la música como única ancla. Formó parte de bandas de rock alternativo que ensayaban en sótanos improvisados, tocaban en bares oscuros de Coyoacán, grababan demos en cassettes que hoy yacen desmagnetizados en cajas olvidadas. No buscaba la fama, la había visto de cerca y sabía lo que podía arrebatar, pero sí anhelaba dejar una huella, construir algo propio, aunque fuera desde las periferias del reconocimiento. La crisis económica de 1994 golpeó sin compasión. Mientras Lucero consolidaba su estatus como ícono de la televisión y la música latina, Alejandro sobrevivía. Algunos amigos relataron que escribía jingles para radios locales, que daba clases de guitarra a niños de colonias populares, que componía canciones que nadie escuchaba pero que él creía necesarias. Lo más doloroso fue enterarse de la muerte de doña Carmela, su madre. Esa mujer sencilla que lo acompañaba a sus conciertos con una lonchera en la mano y ojos brillantes de orgullo. Ella fue durante años su refugio más constante. Su partida, según quienes lo conocieron de cerca, fue el principio de una caída invisible. Nadie lo notó al principio. No hubo escándalos, ni noticias, ni despedidas dramáticas.
Solo una desaparición paulatina de los lugares donde antes era habitual verlo. Vendió el pequeño departamento familiar para saldar deudas médicas. Vagó por viviendas temporales, algunas apenas habitables. El alcohol que antes usaba para brindar con los amigos se convirtió en un ritual silencioso con el que trataba de calmar las noches más frías, las más solitarias. Poco a poco fue borrándose de los círculos en los que alguna vez había sido alguien. Y sin embargo nunca dejó de seguirla a ella. Entre las pocas pertenencias que aún conservaba los vecinos, habían rescatado una caja de cartón húmeda. En su interior, Lucero encontró algo que la dejó sin palabras. Recortes de periódicos cuidadosamente doblados con sus fotografías, entrevistas marcadas con resaltador, pequeños comentarios escritos a mano al margen de alguna revista donde se hablaba de su carrera. Incluso había un boleto usado de un concierto suyo en el Auditorio Nacional de 1998. Según relató un antiguo compañero de banda, Alejandro asistió a ese concierto desde las gradas más lejanas. Lo vieron salir antes del último tema con los ojos húmedos. No quería que ella me viera, habría dicho. Solo necesitaba comprobar que estaba bien, que lo había logrado. Lucero, al escuchar eso, no pudo contener las lágrimas. Había vivido todos esos años convencida de que Alejandro había desaparecido por decisión propia, por orgullo, por no querer vivir a la sombra de su éxito. Pero la verdad era mucho más cruda y humana. Él la había acompañado desde lejos en silencio, con admiración intacta, aunque roto por dentro. Y entonces lo entendió todo. Entendió por qué aquella mirada en la calle la había atravesado como un rayo. ¿Por qué, sin saber siquiera su nombre, Alejandro había escrito en ese cartel: «Ayúdame a recordar quién soy»? No solo hablaba de una memoria fracturada por el daño neurológico. Hablaba de una identidad que se había disuelto entre fracasos, pérdidas y años sin un hogar. Lucero sabía ahora que el destino no la había enfrentado a ese momento por casualidad. Había algo sagrado en esa coincidencia, y por primera vez en mucho tiempo, entendió que no estaba allí para rescatar a un hombre del pasado, sino para honrar una historia que nunca se cerró del todo. Cada nueva pieza del rompecabezas que se revelaba sobre la vida de Alejandro era como una astilla que se clavaba sin piedad en el alma de Lucero. Pero más que punzadas aisladas, era como si su corazón entero se estuviera reescribiendo en tiempo real, obligándola a mirar su propia vida desde un ángulo que nunca se había permitido. Lo que antes consideraba conquistas, los premios, las portadas, los himnos coreados por miles, ahora se entrelazaban con una sensación agria, una incómoda sospecha de que el precio por cada aplauso había sido más alto de lo que pensaba. Comparar su biografía con la de Alejandro no era un acto de culpa superficial, era una revisión de su propia humanidad. Mientras ella volaba en jets privados, grababa en estudios de Los Ángeles y firmaba contratos con multinacionales del entretenimiento, él sobrevivía a ras del suelo con los bolsillos vacíos, pero el alma aún aferrada a una idea romántica de la música. Uno componía en estudios de última generación, el otro con una guitarra maltratada en algún cuarto húmedo donde el eco era su único público. La pregunta que la acechaba no era simple ni retórica. ¿Y si aquella noche de 1986, cuando él le pidió escapar juntos, ella hubiese dicho que sí? ¿Y si hubiera dejado atrás el vértigo de la fama para recorrer con él un camino más incierto pero compartido? Tal vez no habrían conquistado escenarios globales, pero quizás habrían construido algo más íntimo, más verdadero. Más de los dos. Esa pregunta, que llegaba tarde pero llegaba con fuerza, se instaló en su mente como una melodía triste que no dejaba de sonar. Y desde esa disonancia nació su nueva misión. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podía reparar parte del daño. A pesar de que Alejandro ya estaba recibiendo atención médica en una de las clínicas más exclusivas del país, Lucero comprendió pronto que no bastaba con rodearlo de especialistas ni con pagar el mejor tratamiento. Había algo que solo el cuidado humano continuo, compasivo y cotidiano podía ofrecer, una compañía que no solo lo atendiera, sino que lo acompañara. Así fue como llegó a su vida Leticia Mondragón. No era cualquier enfermera. A sus 48 años, Leticia no solo tenía formación profesional en el área clínica,
sino un diploma en acompañamiento psicoterapéutico, y sobre todo una historia personal tan fuerte como digna de admiración. Era viuda desde hacía más de una década. Su esposo, un policía incorruptible, había pagado con su vida el precio de mantenerse honesto en un sistema plagado de amenazas. Desde entonces, Leticia crió sola a 3 hijos en uno de los barrios más castigados por la violencia urbana Iztapalapa. Durante la entrevista, Lucero no solo escuchó su currículum. Lo que la convenció fue la manera en que Leticia hablaba del dolor de la pérdida y de la esperanza no como conceptos abstractos, sino como cicatrices que cargaba en la piel. Era una mujer que no había leído sobre el trauma, lo había vivido. Y ese tipo de conocimiento en este caso era más valioso que cualquier diploma enmarcado. Además, Leticia compartía el mismo entorno social de origen que Alejandro. No había brechas culturales, no había barreras invisibles. Eso, intuía Lucero, podría ser clave para establecer una conexión auténtica libre de condescendencia. Este trabajo no será fácil, le advirtió la cantante con honestidad. Lo sé, respondió Leticia. Pero la sanación nunca es recta. Es como afinar un instrumento que lleva años desafinado. Hay que ir nota por nota sin prisas. Esa metáfora musical tan simple y tan potente fue el sello que selló el acuerdo. Lucero le ofreció un salario que le permitiría por primera vez en años dejar de dividirse entre 3 empleos mal pagados y centrarse por completo en un solo paciente. Lo que no sabía en ese momento era que Leticia traía consigo otra batalla que librar, la de su hija Marisol. Marisol, de apenas 16 años, era dueña de una belleza cautivadora y una voz que desafiaba su edad. Pero su entorno, marcado por carencias, violencia de género normalizada y falsas promesas de éxito instantáneo, se cernía sobre ella como una sombra. Últimamente, Leticia había notado que Joaquín, un joven con pasado turbio y presente aún más sospechoso conocido en el barrio como el Catrín, rondaba a su hija con promesas de fama fácil, convertirla en la próxima gran voz de los corridos urbanos. Joaquín le hablaba de escenarios de estudios de grabación de millones de vistas en plataformas digitales. Pero Leticia, que conocía la trastienda de ese éxito, sabía que detrás de esas luces había cuartos oscuros, contratos abusivos y una vida donde la libertad se negociaba al precio de la obediencia. Cada noche, cuando Marisol llegaba tarde, Leticia sentía cómo el alma se le detenía por segundos. Temía recibir una llamada o una noticia que confirmara que su hija había cruzado ese límite invisible que muchas chicas cruzan y pocas regresan. Por eso, cuando aceptó el trabajo con Lucero, no solo pensaba en Alejandro, pensaba también en Marisol. Pensaba que si lograba ayudar a un hombre perdido a reencontrarse, quizás podría evitar que su hija se perdiera. Cada avance que Alejandro lograra en su recuperación sería una prueba viva de que el talento no tiene que ser devorado por la marginación, que hay caminos de retorno, y que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, incluso a quienes creen haberlo perdido todo. Así se formó un triángulo inesperado, una estrella consagrada que buscaba redención, un músico olvidado que luchaba por recordar quién era, y una cuidadora incansable que intentaba proteger el futuro de su hija sin abandonar su compasión por los demás. 3 vidas marcadas por el sacrificio, el amor perdido y la esperanza renaciente. 3 voces distintas que, como en una sinfonía bien escrita, empezaban a encontrar armonía en medio del caos. Ninguno de ellos sabía aún hasta dónde los llevaría esa alianza, pero todos sentían que algo poderoso estaba en marcha. ¿Y tú que escuchas esta historia? Dime, ¿a quién ayudarías si pudieras ver más allá de las apariencias? ¿A quién tenderías la mano si descubrieras que un gesto tuyo podría cambiar un destino? Porque, como siempre, las historias que parecen imposibles son muchas veces las que más necesitan ser contadas. A veces, las decisiones que creemos haber dejado atrás son las que más fuerte nos persiguen cuando el silencio cae. Porque el pasado, aunque lo encerremos en baúles polvorientos de la memoria, siempre encuentra la forma de regresar y exige ser enfrentado. Lucero, esa figura brillante del espectáculo mexicano, cuyo nombre ha llenado escenarios y cuyas canciones han sido himnos de generaciones, comenzaba a comprender que su viaje más importante
No tenía reflectores, ni entrevistas, ni trofeos dorados. Su verdadero desafío era otro: sanar lo que alguna vez dejó atrás, quizás por miedo, quizás por ambición, o simplemente porque no sabía lo que perdería al ganar tanto. Alejandro, su primer amor, seguía internado en la clínica bajo cuidados especializados. El hombre que alguna vez le había susurrado canciones al oído, ahora vivía entre nieblas de confusión y fragmentos rotos de recuerdos que no lograba ordenar. Cada día era una danza entre la esperanza y la frustración, un juego de luces y sombras en el que un gesto, una palabra o una canción podían convertirse en un hilo de conexión con lo que él fue, o en un abismo que lo alejaba aún más. Lucero lo visitaba a diario, reorganizando compromisos, cancelando entrevistas, desafiando agendas. Y no lo hacía por deber, ni por culpa, ni mucho menos por publicidad. Lo hacía porque algo en su interior gritaba que esta era la única manera de reconciliarse con una parte de sí misma que había dejado sin cerrar por más de 30 años. Los doctores habían sido claros: el cerebro de Alejandro funcionaba como un instrumento musical desafinado. No estaba roto, pero había perdido la capacidad de afinar sus propias notas. La música, aquella que alguna vez fue su lenguaje más puro, ahora era su única guía para regresar. Y ahí estaba ella, sentada junto a él, guitarra en mano, no como la estrella internacional, sino como la joven de Iztapalapa que se enamoró de un soñador con guitarra y mirada intensa. En un rincón de la clínica, sin micrófonos ni público, interpretó canciones de su juventud. Y aunque él no la llamara por su nombre ni le devolviera con certeza una palabra reconocida, sus ojos sí cambiaban. Un leve brillo, un gesto en sus manos, una lágrima breve que bajaba sin aviso. Esos eran los nuevos aplausos. Esas eran ahora sus ovaciones. Leticia, la cuidadora asignada por Lucero, se había convertido en el pilar silencioso de este proceso. Con su paciencia implacable y su humanidad profunda, tejía día a día un puente entre Alejandro y su historia perdida. No usaba grandes palabras ni discursos terapéuticos. Usaba fotos viejas, olores, canciones populares y sobre todo tiempo. Porque Leticia sabía que la sanación no se mide en días, sino en conexiones. Pero mientras dentro de la clínica se luchaba contra el olvido afuera, el mundo no perdonaba. Los programas de espectáculos seguían desmenuzando cada detalle. Se escarbaba en el pasado de Lucero con una mezcla de morbo y romanticismo. Se reconstruían anécdotas, se entrevistaban a amigos de la infancia, se especulaba sobre el tipo de relación que existía ahora entre ellos. Y aunque su equipo le pedía que aclarara, que hablara, que se defendiera, ella optó por el silencio. Porque entendía que no todo debe ser contado a la prensa, y que hay historias que solo se sanan en la intimidad de los actos, no en los titulares. En su apartamento de la Condesa Lucero, había abierto por fin una caja que había mantenido cerrada durante décadas. Fotos, cartas, recuerdos. Entre ellos una imagen de Alejandro con su guitarra sonriendo, cuando el mundo todavía parecía suyo. Aquella imagen tan distinta del rostro frágil que ahora veía en la clínica, la confrontaba. Y con ella la pregunta que siempre evitó. ¿Y si aquel día, en 1986, hubiera dicho que sí? ¿Y si hubieran escapado juntos? Pero la vida no se escribe en condicionales. Se escribe en actos. Y mientras tanto, en otro rincón de esta historia silenciosa, Leticia también libraba su propia batalla. Al volver a casa una noche, la imagen de su hija Marisol riendo con un hombre peligroso le heló el corazón. Ese instante aparentemente pequeño era un presagio. Sabía lo que implicaba esa sonrisa. Sabía que las promesas fáciles, los caminos cortos, podían ser trampas sin salida. Para Leticia, ayudar a Alejandro ya no era solo parte de un empleo. Era una forma de demostrarle a su hija que existen otras formas de salir adelante, de sanar, de dignificar la vida. Cada palabra que le decía a Alejandro era también una súplica silenciosa para su hija. Cada victoria con él era una esperanza para ella. Así avanzaba esta historia tejida entre silencios y canciones viejas, entre tres vidas que parecían no tener nada en común, y que sin embargo se encontraban ahora unidas por una misma urgencia:
salvar lo que aún puede ser salvado, sanar lo que aún no es demasiado tarde. Porque a veces lo verdaderamente importante no es lo que el mundo ve, sino lo que somos capaces de hacer cuando nadie nos observa. Hay momentos en la vida en los que el tiempo parece detenerse, no por lo que sucede afuera, sino por lo que renace adentro. Y aquel amanecer, mientras la primera luz del sol se colaba entre las cortinas de una habitación clínica en Polanco, fue precisamente uno de esos instantes. Un punto de inflexión, una grieta en el muro del olvido. Alejandro, ese hombre que alguna vez soñó con llenar teatros con su música, se incorporó sobresaltado. Pero no por una pesadilla, no por un sobresalto vacío. No. Lo que lo despertó fue algo distinto, algo sagrado. Una melodía, una brizna de memoria que brotaba desde las ruinas de su mente fragmentada. Algo puro, inalterado por el tiempo o el sufrimiento. Un eco, un susurro del pasado llamándolo a casa. Había pasado exactamente un mes desde su ingreso. 30 días en los que el progreso había sido lento, dolorosamente lento. Hasta ese día. Durante la sesión de musicoterapia, el especialista, un hombre de barba blanca y manos suaves, que trataba los silencios con el mismo respeto que las palabras, había preparado una lista de canciones populares de los años 80, buscando provocar alguna respuesta. Nadie esperaba que al sonar los primeros acordes de Cuando llega el amor, una simple balada de Napoleón, algo extraordinario ocurriera. Los dedos de Alejandro comenzaron a moverse, no temblorosos, no erráticos, sino precisos, como si el cuerpo recordara lo que la mente aún no conseguía verbalizar. Formaba acordes invisibles en el aire, recreando el ritmo con una fidelidad asombrosa. El terapeuta, entendiendo el momento que tenía frente a sus ojos, le acercó la guitarra que reposaba en silencio contra la pared. Alejandro la tomó como quien reencuentra una parte perdida de su alma. Y tras unos segundos, en los que el tiempo pareció aguantar la respiración, comenzó a tocar. Pero no la canción que sonaba. No. Comenzó a tocar su canción. Una melodía inconfundible, íntima, que Lucero reconoció en cuanto sonaron las primeras notas. Luz del alma. Era una canción que jamás llegó a la radio. Nunca fue grabada en estudio ni presentada en televisión. Era solo suya. Un regalo de amor adolescente en una tarde lluviosa de 1986, en la terraza mojada de una casa en Coyoacán. Un secreto musical compartido por dos corazones jóvenes antes de que la vida los separara. Lucero, que había sido invitada a esa sesión por recomendación médica, sintió que algo se rompía dentro de ella. No de tristeza, sino de asombro, de reconocimiento, de verdad. Y entonces, como si ese momento necesitara palabras para volverse eterno, Alejandro murmuró con voz áspera y cargada de emoción. Yo escribí algo así, para alguien. Tenía ojos claros, no recuerdo su nombre, pero brillaba, como si tuviera luz propia. El aire se volvió espeso en la sala. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar fuerte. Lucero sintió que todo su cuerpo se estremecía. Allí estaba él. No completamente, no del todo, pero una parte esencial de Alejandro, la parte que la había amado, con una autenticidad que no se fabrica ni se compra, había sobrevivido a todo. A la calle, al olvido, a los años. Los médicos, con la serenidad de quien presencia un milagro modesto pero poderoso, explicaron más tarde que la memoria musical, esa que une cuerpo y emoción, a menudo permanece intacta cuando todo lo demás se desmorona. Era como si aquella canción hubiera quedado resguardada en una caja fuerte en lo más profundo de su mente, inalcanzable, incluso para el dolor. Ese pequeño milagro abrió la puerta a algo más grande. El equipo médico propuso avanzar hacia una fase más compleja, comenzar a revelarle a Alejandro fragmentos de su vida pasada, mostrarle imágenes, nombres, lugares, y eventualmente hablarle de ella, de Lucero. Pero hacerlo mal podría ser contraproducente. Una revelación brusca podría destruir el frágil equilibrio que comenzaba a formarse. Así que diseñaron un plan, una estrategia tan precisa como compasiva. El lugar elegido fue el jardín interior de la clínica,
un pequeño paraíso escondido construido con la intención de dar calma a quienes cargaban tormentas. Allí entre carpas koi que nadaban con elegancia en un estanque translúcido, bambús, que crujían suavemente con el viento y una cascada artificial que cantaba sin prisa. Se preparó el escenario para el siguiente paso. Lucero no era la diva en ese momento. No era la figura mediática ni la productora de un proyecto social. Era una mujer intentando reconectar con un ser humano roto, y con partes suyas que también se habían roto en el camino. Participó activamente en todas las reuniones. Hizo preguntas, escuchó sin interrumpir, estudiaba artículos sobre trauma y neurociencia, por las noches pedía recomendaciones de libros, incluso contactó a expertos internacionales. Su involucramiento era total, pero también lo era su temor. Lo que más me preocupa, confesó una noche mientras el equipo analizaba los riesgos, es que se sienta un objeto de compasión. No quiero que piense que lo estoy salvando por lástima, ni por culpa, ni porque me sienta moralmente en deuda. Quiero que sepa que simplemente no podía seguir ignorando lo que fuimos. Había dolor en su voz, pero también verdad. Porque Lucero, más allá de su fama, empezaba a redescubrir algo esencial: que el verdadero valor de una vida no se mide en premios, contratos o portadas. Se mide en la capacidad de mirar al otro, al que fue olvidado, al que se cayó del mapa, y tenderle una mano. No para rescatarlo, sino para caminar con él, aunque sea un rato, hacia algún lugar más luminoso. Y así, con pasos tan frágiles como firmes, comenzaba la preparación para el momento más delicado de todos: decirle a Alejandro quién era ella y quién había sido él para ella. Pero eso aún estaba por escribirse. El momento de la revelación no fue improvisado. Fue orquestado con la delicadeza de quien sostiene una pieza de porcelana fracturada, con la esperanza de devolverle su forma original sin quebrarla por completo. Eligieron con precisión quirúrgica la tarde ideal. El clima era templado, con una brisa leve que mecía las hojas de bambú del jardín interior. Todo había sido coordinado con minuciosidad, el horario calculado según los ciclos de medicación que mantenían a Alejandro en equilibrio. El entorno cuidadosamente silencioso, y las presencias limitadas a las indispensables. El doctor Velasco observaba desde una distancia prudente, y Leticia, siempre intuitiva, permanecía cerca, lista para intervenir si las emociones rebasaban los límites seguros. Lucero llegó con un álbum de fotografías entre las manos. No llevaba maquillaje. Su rostro sin artificios revelaba una mezcla de serenidad y temor. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo podría cambiar el rumbo del tratamiento de Alejandro, sino también remover capas de su propia historia que había preferido mantener selladas por años. Se sentó junto a él en una banca de piedra pulida frente al estanque, donde las carpas nadaban en círculos perfectos, como si danzaran al compás de un recuerdo lejano. Alejandro la miró con su expresión habitual, serena pero lejana. Aún no sabía quién era esa mujer que lo visitaba con frecuencia, pero ya no la rechazaba. Algo en su presencia lo tranquilizaba. Entonces, con voz baja y temblorosa al principio, Lucero habló. «Hay algo importante que necesito compartir contigo. Algo sobre quién soy y por qué estoy aquí contigo». No era una confesión, era una ceremonia. Abrió el álbum con cuidado, como quien abre una cápsula del tiempo. Primero, una foto de un joven de cabello largo y ojos chispeantes tocando la guitarra en una plaza de Coyoacán. Luego, otra imagen más borrosa de una fiesta escolar donde una adolescente de ojos brillantes cantaba mientras él la acompañaba. Lucero comenzó a relatar la historia detrás de cada imagen. No hablaba como una actriz, sino como una mujer que necesitaba contar su verdad. Le habló de él. De ese él que todavía vivía, aunque escondido entre ruinas mentales. Del joven rebelde que componía canciones que hablaban del México real, no del país glamoroso que mostraban las telenovelas. Del artista que creía en el poder de la música como herramienta de cambio, que cantaba sobre barrios olvidados, injusticias cotidianas y amores sin red de seguridad. Le habló también de su relación, de cómo se conocieron cuando ella apenas salía en televisión y él tocaba en cafés culturales,
y cómo a pesar de la presión de sus mundos divergentes, se amaron con una fuerza que parecía desafiar la lógica. Hasta que no pudieron más. Elegí otro camino, confesó Lucero con lágrimas apenas contenidas, el de la fama, el que me prometía estabilidad, reconocimiento, seguridad. Y tú elegiste el camino de la autenticidad. No lo entendí en ese entonces. No lo valoré. Mientras hablaba, sus ojos no se apartaban de Alejandro. Estaba preparada para todo, para el rechazo, para el llanto, para el colapso. Pero nada de eso sucedió. La reacción de Alejandro fue distinta, sorprendente. No gritó, no preguntó, no se mostró confundido. En lugar de eso, una sombra de tristeza cruzó lentamente su rostro. Una melancolía serena. No por lo que se le revelaba, sino por lo que se intuía en cada palabra. Como si estuviera escuchando la historia de una vida que alguna vez pudo ser la suya, pero que ya no le pertenecía. Sus ojos fijos en el agua donde las carpas trazaban movimientos circulares, parecían buscar allí las piezas que faltaban. Y luego, sin apartar la vista del estanque, habló. La canción, dijo en voz baja, casi en un susurro que el viento apenas logró llevarse, la que toqué el otro día. Era para ti, ¿verdad? Lucero se cubrió la boca con una mano. No necesitaba más confirmación. En esa pregunta tan sencilla, tan desnuda, estaba todo el rastro de memoria, el reconocimiento emocional, el eco de un amor que aún susurraba entre los escombros. Los especialistas consideraron aquel momento como una victoria. Una semilla plantada en terreno fértil. No era el final del camino, pero sí el primer paso hacia una reconexión profunda. Recomendaron repetir este tipo de sesiones, introducir más imágenes, más canciones, más fragmentos de una vida, que aún podía ser reconstruida pedazo a pedazo. Esa noche, mientras Lucero regresaba a su apartamento, su mente era un torbellino. Alegría, culpa, esperanza, miedo. Todo coexistía. La ciudad vista desde el ventanal de su sala parecía otra, menos deslumbrante, más real. Y entonces, justo cuando el silencio comenzaba a pesarle, su celular sonó. Era Javier Montero. No un paparazzi, no un reportero de farándula. Javier era un periodista de investigación musical. Un hombre que había dedicado su carrera a desenterrar verdades incómodas de la industria, que había colaborado con Lucero en un documental años atrás sobre los olvidados del pop mexicano. Lucero. Perdona que te llame directamente, pero hay algo que debes saber sobre Alejandro. Algo que cambió mientras tú no estabas. Algo que quizás te ayude a entender todo. Y en ese instante, cuando las palabras apenas habían salido del auricular, Lucero comprendió que la historia no solo estaba despertando para Alejandro, sino también para ella. El pasado, como un río que nunca dejó de correr bajo tierra, estaba a punto de emerger con toda su fuerza. Y con él, la verdad. La voz de Javier Montero al otro lado del teléfono no dejaba lugar a dudas. Algo importante, quizás incluso irreversible, estaba a punto de revelarse. Lucero, lo que voy a contarte no es solo preocupante, es devastador. Y si lo confirmamos, no solo cambiará tu percepción sobre lo que vivió Alejandro, cambiará el rumbo entero de esta historia. Lucero se sentó con la espalda recta, presintiendo que las siguientes palabras iban a perforar la cómoda coraza emocional que había construido durante años. Frente a ella, las luces tenues del Parque España parpadeaban entre las sombras. Todo parecía en calma, pero su mundo otra vez estaba a punto de moverse. Javier habló sin pausas innecesarias. Su tono era directo pero medido, profesional. He seguido algunas pistas tras la filtración de tu presencia en la clínica. En principio buscaba saber más sobre la etapa final de Alejandro antes de su colapso, pero lo que encontré es una red de silencios y abusos que lo empujaron al abismo. La revelación fue como una gota de tinta negra cayendo en un vaso de agua clara. Alejandro no se había perdido solo por el azar, por malas decisiones o por la inevitable fragilidad de los sueños artísticos. Había sido víctima, y no una víctima cualquiera, de un sistema que se alimentaba de talentos vulnerables y los trituraba en silencio. Gustavo Salcedo.
El nombre no le era ajeno a Lucero. Productor musical desde la vieja guardia de esos que aparecían en las alfombras rojas en los créditos de discos multiplatino, y en fiestas donde se decidía el destino de carreras enteras con un apretón de manos, pero siempre desde la sombra. Según la investigación de Javier entre 2010 y 2015, Salcedo había reclutado a Alejandro como compositor fantasma. Bajo contratos engañosos legales pero éticamente atroces, Alejandro cedía los derechos de sus composiciones a perpetuidad, a cambio de sumas ridículas disfrazadas como asesorías técnicas o colaboraciones informales. Era un esquema de explotación tan refinado que dejaba pocas huellas legales pero muchas cicatrices morales. 3 de esas canciones llegaron a la cima. Una fue nominada al Latin Grammy. Otra parte de la banda sonora de Luz de Luna, la telenovela donde tú actuaste en 2014. Irónico, ¿no dijo Javier, con un dejo de amargura? Lucero. Sintió como si alguien acabara de arrancarle el aire de los pulmones. Recordaba esa producción, recordaba la canción. Incluso la había cantado a capela en una gala de caridad, sin sospechar que la melodía que entonaba con orgullo había nacido de las manos de un hombre que por esos mismos días dormía en un sofá prestado, mientras su vida se desmoronaba. Javier continuó relatando el derrumbe, amenazas, intimidaciones, vetos informales, la destrucción de su apartamento y el silencio sistemático con el que fue eliminado de los espacios donde antes tenía una pequeña pero respetada presencia. Salcedo, impune, seguía cosechando éxitos y firmando contratos millonarios con plataformas de streaming, vendiéndose como descubridor de talentos mientras sus víctimas se hundían en el olvido. Cuando la llamada terminó, Lucero no se movió durante varios minutos. La ciudad seguía latiendo a su alrededor con indiferencia, pero dentro de ella todo estaba en ruinas. En el reflejo del ventanal no vio a la diva imbatible, a la mujer de portadas perfectas, a la figura admirada por generaciones. Vio a una mujer en deuda. No solo con un amor del pasado, sino con una verdad que nunca quiso mirar de frente. Un narrador con un tono más íntimo y reflexivo. Durante décadas, Lucero había caminado sobre una alfombra tejida con talento, carisma y oportunidades. Sí había trabajado duro, pero también había sido protegida, manejada con inteligencia por agentes por su familia, por una imagen cuidadosamente construida que la blindaba contra los tentáculos más oscuros de la industria. Nunca la tocaron, pero ahora veía cuántos habían caído mientras ella avanzaba. Esa noche no durmió. Releyó los correos de Javier. Estudió los documentos. Escuchó fragmentos de las canciones robadas con lágrimas silenciosas rodando por su rostro al reconocer giros melódicos que solo alguien como Alejandro podía haber creado. Y entonces tomó una decisión que no tenía vuelta atrás. Marcó un número. No el de sus abogados corporativos, no el del manager de su gira. Llamó al bufete independiente de abogados culturales que había defendido a cantautores contra disqueras multinacionales, a indígenas cuyos cantos fueron plagiados por marcas globales, a mujeres compositoras que eran invisibilizadas por sus propios intérpretes. Pidió una cita urgente, y cuando le preguntaron el motivo respondió con voz firme: «Voy a denunciar un caso de fraude de apropiación de obras musicales de abuso sistemático. Y quiero recuperar lo que le robaron a Alejandro Ríos». No era solo una demanda. Era una declaración de guerra. Sabía las consecuencias, alianzas rotas, medios en su contra, el riesgo de ser silenciada o tildada de conflictiva. Pero ya no podía hacer como que no sabía, porque una vez que se conoce la verdad, el silencio también es complicidad. A partir de esa noche, Lucero ya no solo sería la estrella que todos conocían, sería también la voz de quienes no tenían voz. Y su lucha por Alejandro se transformaría en algo mucho más grande, una lucha por los olvidados de la industria, por los que sueñan con crear, sin ser devorados en el intento. Capítulo: Voces que despiertan. La primera vez que Marisol cruzó las puertas de la clínica, lo hizo con una mezcla de fastidio y desconfianza. Caminaba con los audífonos puestos masticando chicle, con una expresión desafiante y arrastrando los pies con la intención clara de mostrar que no quería estar ahí.
Para ella, ese mundo de pasillos silenciosos, enfermeras de uniforme blanco impecable y paredes decoradas con arte abstracto, era tan ajeno como una sala de ópera lo sería para alguien que había crecido escuchando corridos tumbados entre motocicletas y callejones. Leticia a su lado no dijo nada. Sabía que imponer era contraproducente. Simplemente caminó con calma por los pasillos pulcros, saludando con una sonrisa a los doctores, presentándole el espacio como si estuvieran entrando a una galería de arte. Cuando llegaron al ala de terapia musical, se detuvieron frente a una sala de observación con una gran ventana de cristal unidireccional. Allí sentado frente a una guitarra estaba Alejandro. Era una figura delgada con la espalda algo encorvada, vestido con un suéter gris de algodón y pantalones cómodos. A simple vista parecía un hombre mayor, cansado como tantos otros pacientes de rehabilitación. Pero cuando sus dedos comenzaron a moverse sobre el mástil del instrumento, algo en la habitación cambió. Tocaba una progresión sencilla casi infantil, pero con una delicadeza que solo los verdaderos músicos poseen esa capacidad de sostener el aire, de hacer que una nota flote unos segundos más y duela un poco más al escucharse. Marisol bajó lentamente el volumen de sus audífonos. Algo en ella, sin saber por qué, la obligó a quedarse quieta. Su mirada se fijó en los ojos de Alejandro perdidos en algún recuerdo que solo él conocía. No parecía consciente de que alguien lo observaba. No buscaba atención ni aplausos. Solo estaba ahí intentando que sus dedos recordaran el lenguaje que su memoria había olvidado. ¿Quién es?, preguntó con voz apagada. Alejandro, respondió Leticia. Fue un gran compositor. Lo perdió todo, pero la música sigue viviendo en él. Y por primera vez en semanas, Marisol guardó silencio sin oponerse. Esa noche no dijo nada en la cena. Dejó el celular a un lado. Su mirada estaba perdida como si algo hubiera comenzado a germinar en ella. Las visitas se repitieron, a veces con excusas. Es por la tarea. Para ver cómo trabajan los terapeutas. Estoy aburrida. Pero en el fondo cada visita la acercaba un poco más a una comprensión que su madre había intentado transmitirle toda su vida, que el talento sin dirección ni protección podía ser un regalo condenado. Que la música no era solo una vía para escapar de la pobreza o alcanzar fama, sino una responsabilidad, una forma de contar verdades que nadie más se atrevía a decir. Lucero, al enterarse de que Marisol visitaba la clínica, pidió verla. Lo organizó todo sin cámaras, sin publicidad. Solo una conversación entre mujeres de generaciones distintas unidas por el arte. Y por la herida común de haber confiado alguna vez en personas equivocadas. El encuentro fue íntimo. Lucero vestía un suéter azul marino sin maquillaje, el cabello recogido en una coleta simple. Marisol, inicialmente esquiva, se sentó frente a ella con los brazos cruzados. «Tu mamá me dijo que quieres cantar», dijo Lucero con voz suave. Marisol asintió sin decir nada. «Cantar no es lo difícil», añadió la artista. «Lo difícil es elegir qué quieres decir cuando tienes la atención del mundo. Quieres repetir lo que otros cantan, o decir algo que solo tú puedes decir». La frase tocó algo en Marisol, porque por primera vez alguien hablaba de su voz como una herramienta de expresión, no como una mercancía. «No sé si tengo algo que decir», murmuró. Lucero sonrió. «Cuando era joven tampoco lo sabía. Pero descubrí que mis silencios también eran historias, y que a veces cantar lo que duele es una forma de sanar». En los días siguientes, Marisol pidió ver a Alejandro directamente. No solo desde la ventana. Leticia lo consultó con los médicos, y con cautela organizaron un breve encuentro. Alejandro la recibió con su clásica mirada ausente. Marisol se sentó frente a él, sin saber muy bien qué decir. Entonces, sin pensarlo, empezó a tararear una melodía que había compuesto en su habitación semanas atrás. Una mezcla entre balada y rap con palabras crudas y versos rotos. Alejandro, como hipnotizado, la escuchó. Cuando terminó, la miró con una ternura que pocas veces mostraba. «Eso que cantaste», dijo con voz lenta, «suena como algo que sentí, pero nunca supe decir». Fue el primer elogio verdadero que Marisol había recibido sobre su música.
Esa noche escribió una canción entera. La tituló Lo que no se dice. Una composición que hablaba de madres que luchan solas, de niñas que quieren ser estrellas, pero caminan sobre vidrio, de hombres que pierden su nombre y lo buscan en un acorde. La compartió con Leticia, luego con Lucero. Y juntas, por primera vez, 3 generaciones de mujeres unieron sus voces no para complacer a un público, sino para crear algo real. Lucero propuso una idea audaz: incluir a Marisol en el proyecto Ballenas, la iniciativa musical que empezaba a gestarse en torno a niños y jóvenes vulnerables. Un espacio donde la música no fuera solo entretenimiento, sino una herramienta de sanación de identidad y de denuncia. Así, lentamente, una adolescente que había estado a punto de caer en las redes de un cartel, encontró su camino no a través del dinero fácil, ni la fama instantánea, sino a través de la música que nace del alma rota, pero honesta. Porque a veces, para que la esperanza nazca, basta con que alguien te escuche, sin intentar corregirte. Capítulo: Lo que florece en silencio. Lo que Leticia no anticipó aquel día fue que el encuentro entre Marisol y Alejandro no sería una simple lección moral disfrazada de visita clínica. No. Sería más bien un cruce de caminos entre 2 almas en momentos distintos de su vida, pero igualmente sedientas de verdad. Lejos de ser un monólogo edificante o una advertencia maternal, se convirtió en un diálogo sutil, casi accidental, que cambió algo en ambos. Como si sin proponérselo, se reconocieran en el lenguaje universal de la música y del anhelo de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Alejandro había avanzado. Ya no era el hombre desorientado que vagaba por los pasillos en busca de ventanas abiertas. Su mirada era aún distante, pero ya no opaca. Había empezado a participar de forma más activa en las sesiones de musicoterapia, a recordar fragmentos de canciones propias, y lo más notable, a responder emocionalmente a ciertos estímulos del pasado. Por eso, cuando Marisol apareció por segunda vez en la sala, con su mochila colgada de un solo hombro y un cuaderno lleno de letras y garabatos, algo en él se despertó. Quizás fue la energía juvenil, quizás la franqueza sin filtros, quizás el eco de una juventud que él mismo había perdido sin poder despedirse. Fue en una de esas sesiones, sin planearlo, cuando ocurrió algo extraordinario. Mientras el terapeuta organizaba partituras, Marisol, sentada junto a Leticia, murmuró con cierto pudor que le gustaba cantar, pero no esas cosas cursis de siempre. Alejandro, que hasta entonces apenas había dicho palabra, giró lentamente hacia ella y con un tono suave pero firme dijo: ¿Te atreves? Marisol arqueó una ceja sorprendida. ¿A qué? A cantar algo, lo que sea. Lo que tengas ahí, señaló su cuaderno. Si quieres, yo te acompaño. Fue como si una puerta invisible se abriera. La joven dudó unos segundos, pero luego sacó el cuaderno y con un tono entre rap y balada, comenzó a recitar un verso crudo urbano, pero con una musicalidad innata. Hablaba de esquinas rotas, de madres cansadas, de sueños sin gasolina. Alejandro, sin perder el ritmo, comenzó a acompañarla con acordes sencillos, pero precisos, adaptando las progresiones para sostener su voz, para sostenerla a ella. Cuando terminaron, hubo un silencio denso, no incómodo, sino reverente. El terapeuta, conmovido, apenas respiraba. Fue entonces cuando Alejandro dijo: «Tienes algo auténtico. No lo pierdas intentando sonar como otros». La música real viene de aquí, señaló el pecho, y de aquí, añadió tocándose la sien. Lo demás es solo espectáculo. Para una adolescente criada en un entorno donde la apariencia lo era todo, donde los seguidores dictaban el valor de una canción y los likes eran equivalentes al éxito, esas palabras fueron como una bofetada y una caricia al mismo tiempo. Desde ese día, Marisol comenzó a visitar la clínica con más frecuencia. Ya no por obligación, sino por voluntad. Escuchaba a Alejandro hablar de cómo componía de los bares donde había tocado con apenas 20 años, de las letras que nunca se grabaron, pero que él aún podía recitar. Leticia observaba casi con asombro cómo su hija y aquel hombre con la memoria herida se comprendían en un idioma que ni ella podía traducir.
La juventud de Marisol parecía darle fuerza a Alejandro. Su dolor, en cambio, encontraba en él un espejo sin juicios. Pero el punto de quiebre llegó una tarde cualquiera, cuando Leticia, con voz medida, le reveló a su hija que Alejandro había escrito una canción para Lucero, cuando ambos eran apenas adolescentes. Que esa canción nunca grabada había sido compuesta en una tarde de lluvia con una guitarra prestada y el corazón lleno de futuro. Marisol, incrédula, giró hacia él. ¿La Lucero? ¿La de verdad? Alejandro asintió casi avergonzado. No sé si ella la recuerda, pero yo sí. Ese reconocimiento, el saber que un hombre que parecía derrotado había tenido un pasado de amor, talento y belleza, dejó huella en la joven. Porque por primera vez entendió que la gloria puede ser efímera y que el talento sin protección es como una vela al viento. A partir de ahí su música cambió. Ya no eran solo letras sobre dinero y fama. Comenzó a escribir sobre su madre, sobre el miedo a desaparecer, sin dejar huellas, sobre Alejandro, sobre una canción perdida en una tormenta de 1986. Y en el silencio de su cuarto, escribió una nueva pieza. La llamó Cuerdas Rojas, como esas que unen a las personas más allá del tiempo y el olvido. El renacimiento de Lucero. Mientras tanto, Lucero atravesaba su propia metamorfosis. Lo que había comenzado como una campaña filantrópica para lavar su imagen mediática o para dar sentido a su retorno a México, se estaba transformando en una cruzada profundamente personal. Ya no se trataba de dar clases de música en zonas vulnerables para obtener buena prensa. Se trataba de abrir trincheras en un sistema que había protegido a unos pocos, mientras destruía a los que no tenían padrinos. Inspirada por su experiencia con Alejandro, decidió replantear por completo el proyecto de inclusión musical. Ahora no solo incluiría formación técnica y acceso a instrumentos, sino también asesoría legal, talleres de propiedad intelectual, redes de apoyo emocional, defensa contra el abuso corporativo. Y lo más importante, una red de mentores integrada por músicos veteranos, muchos de ellos silenciados por la industria. El evento inaugural fue programado en el Teatro de la Ciudad, en el corazón de la capital. No habría alfombra roja, sino testimonios. No habría playback, sino música en vivo. Y entre los artistas invitados, Lucero insistió en incluir a Marisol. Al principio la joven dudó. Su mundo aún era pequeño y temeroso. Pero entonces Alejandro le dijo: «No cantes por mí, ni por tu madre. Canta porque tienes algo que decir. Y porque si no lo dices tú, nadie más lo hará». Y esa noche, con un vestido negro sencillo y el cabello suelto, Marisol subió al escenario. Alejandro, entre bambalinas, tocó las primeras notas de Cuerdas Rojas. Y Lucero, sentada en la primera fila, lloró en silencio. No por nostalgia, no por culpa, sino porque por primera vez en mucho tiempo sintió que algo verdadero estaba naciendo frente a sus ojos. Y que la música, esa música que siempre había amado, finalmente estaba volviendo a ser lo que nunca debió dejar de ser, una forma de decir la verdad. Capítulo. El escenario donde convergen las vidas. La noche había caído sobre la Ciudad de México con una solemnidad inusual. Las luces del centro histórico parpadeaban como si intuyeran que algo más grande que un espectáculo estaba por comenzar. El Teatro de la Ciudad, con su fachada neoclásica resplandeciente, parecía latir con una energía contenida. En su interior, cada butaca ocupada, cada cámara encendida, cada corazón presente, sabía, aunque no pudiera explicarlo del todo, que no estaban a punto de presenciar simplemente un concierto. Aquella noche era otra cosa. Era el punto de inflexión en varias vidas, una declaración, una confrontación con el pasado, y quizás una redención largamente esperada. Los medios estaban desplegados como enjambres perfectamente organizados. Cronistas de espectáculos, críticos musicales, influencers, ejecutivos de plataformas de streaming, compositores veteranos, activistas por los derechos de autor, todos habían sido atraídos por el regreso de Lucero a los escenarios mexicanos tras años de residencias en Miami, grabaciones en Madrid y compromisos artísticos en Buenos Aires. Pero lo que nadie anticipaba era lo que realmente se iba a revelar aquella noche.
Apenas 2 semanas antes, Lucero había desconcertado a su equipo de relaciones públicas con una decisión tan insólita como valiente. Quería que Alejandro Ríos, el músico olvidado, el hombre que había sido su primer amor y que hasta hacía pocos meses sobrevivía en situación de calle, se presentara junto a ella en el acto inaugural. No como símbolo de su generosidad, no como un acto caritativo para conmover al público. No. Ella lo quería como lo que siempre había sido un artista, un creador, un hombre con voz y con historia. Los médicos que supervisaban la rehabilitación de Alejandro lo advirtieron: la presión de un escenario, los focos, la expectativa, la atención masiva podían ser un gatillo emocional devastador. Pero Lucero intuía que precisamente ese era el acto final de su sanación. No habría recuperación completa sin retorno. No había identidad sin la posibilidad de volver a ocupar el espacio que alguna vez fue suyo. Las semanas previas fueron una coreografía minuciosa. Ensayos programados, visitas al teatro cuando estaba vacío para que Alejandro lo recorriera sin miedo. Ejercicios de respiración, sesiones de terapia musical enfocadas en concentración escénica. Y sobre todo, la repetición paciente, íntima, honesta de Luz del Alma, aquella canción que él había compuesto para Lucero cuando tenían apenas 17 años. Cada vez que Alejandro tocaba esos acordes, el mundo parecía reordenarse, como si su historia no hubiera sido solo dolor y pérdida, sino también belleza, juventud y ternura. Mientras tanto, Lucero avanzaba en su otra batalla. Su equipo legal había logrado recabar pruebas contundentes contra Gustavo Salcedo, el productor que se había apropiado de la obra de Alejandro, mediante contratos abusivos. La demanda interpuesta por plagio y violación de derechos de autor comenzaba a levantar polvo mediático. Era el primer caso de su tipo que alcanzaba visibilidad nacional. La industria observaba con tensión. No solo estaba en juego la reputación de un poderoso ejecutivo, sino la posible apertura de una caja de Pandora sobre las prácticas sistemáticas de explotación en el mundo musical latinoamericano. Leticia, por su parte, logró inscribir a Marisol en uno de los programas piloto del nuevo proyecto de inclusión artística. Fue una lucha convencerla. Al principio, Marisol fue reacia, convencida de que nada bueno podía salir de los sistemas institucionales. Pero poco a poco, y gracias a la influencia combinada de Alejandro y su madre, fue descubriendo algo distinto: que la música también podía ser un acto de dignidad. Que existía un espacio donde la autenticidad no era un obstáculo, sino un camino. La víspera del gran evento fue inquieta para todos. Lucero, pese a su vasta experiencia, sentía un temblor distinto en el pecho. No era miedo escénico, era algo más profundo. Una mezcla de responsabilidad emocional, expectativa íntima y compromiso social. Esta vez no se trataba de interpretar un papel o de presentar un disco nuevo. Esta vez se trataba de dar la cara como mujer, como artista, como ser humano que había cometido errores, pero que también había decidido reparar. Alejandro, en cambio, cayó en una breve recaída. La noche anterior, sus pensamientos comenzaron a enredarse, sus recuerdos se difuminaron. El insomnio volvió. El miedo a fallar, hasta defraudar, a no estar a la altura, se apoderó de su mente. Leticia pasó la noche a su lado. Le habló en voz baja. Le recordó que él ya había ganado simplemente por estar ahí. Le repitió que no estaba solo, que no tenía que cargar con todo. En paralelo, un nuevo golpe sacudía la tranquilidad de Lucero. Su representante le informaba que Salcedo había amenazado con sacar a la luz aspectos íntimos de su pasado si no desistía de la demanda. Él tiene acceso a documentos, fotos, conversaciones. Dice que puede destruir tu reputación si insistes, le dijo por teléfono con voz tensa. Lucero guardó silencio por un instante. Luego miró por la ventana. Las luces de la ciudad parecían lejanas. Lentamente respondió: si tiene que destruir mi imagen para que la verdad de alguien más salga a la luz, que lo haga. Ya no me importa proteger algo que no soy. Fue en ese instante, quizás cuando renunció para siempre al personaje que durante años había interpretado frente al mundo, y aceptó plenamente a la mujer en que se había convertido. La presentación. La noche llegó. El teatro, vestido con gala, resplandecía en cada rincón.
Las pantallas mostraban imágenes de los programas sociales de los jóvenes en clases de música de testimonios de artistas olvidados. El escenario estaba casi desnudo. Solo una silla, un atril y una guitarra. La luz azul lo envolvía todo como una calma previa a la tormenta. El público se puso de pie cuando Lucero apareció. Su presencia irradiaba una elegancia serena sin artificios. Tomó el micrófono y dijo con voz firme: «Esta noche no vengo a cantar para ustedes. Vengo a presentar a alguien que cuando yo apenas comenzaba me mostró lo que significaba hacer música con el alma. Alguien que fue silenciado pero nunca vencido». Hubo un murmullo. Algunas personas comenzaron a intuir. «Con ustedes, Alejandro Ríos». El silencio fue absoluto. Luego aplausos, no por fama sino por respeto. Alejandro apareció con paso pausado. Vestía de negro. Su guitarra colgaba sobre el pecho. Cuando se sentó y comenzó a tocar los primeros acordes de Luz del Alma, la emoción en la sala era casi insoportable. La canción era sencilla, pero en cada nota se escuchaba el eco de una vida entera, del amor perdido, de la dignidad recuperada. Lucero lo miraba desde un lateral del escenario. No cantó, no hizo falta. Sus ojos decían todo. Y al final de la canción, cuando Alejandro alzó la vista y encontró entre el público el rostro de Marisol, quien lo aplaudía con lágrimas corriendo por su rostro adolescente, supo sin lugar a dudas que todo había valido la pena. Capítulo: El silencio. Después del aplauso, Lucero emergió al escenario como una figura sacada de otro tiempo. Su vestido era una declaración en sí mismo, la fusión impecable entre lo clásico y lo ancestral. El rojo profundo de la falda evocaba los atardeceres del Valle de México, mientras que los bordados artesanales en hilo dorado parecían contar historias ocultas entre sus pliegues. A cada paso el murmullo del público se convertía en una ola de respeto. Cuando habló, no lo hizo desde el podio, ni con las palabras impostadas que tanto abundaban en eventos institucionales. Lo hizo desde el centro del escenario sin papel, en mano sin teleprompter. Su voz limpia, serena, cargada de una emoción contenida, atravesó el auditorio con la fuerza de una confesión íntima compartida en público. Los sueños no siempre nacen donde nacemos nosotros. A veces pertenecen a lugares que no conocemos, a personas que nunca imaginamos. Esta noche no vengo a hablar como artista, sino como alguien que ha aprendido que el éxito no tiene sentido si no se comparte, si no se devuelve, si no se transforma en un puente hacia los que quedaron del otro lado. El público escuchaba en un silencio reverente. Lucero prosiguió apenas conteniendo la emoción. Esta canción que están a punto de escuchar fue escrita cuando yo aún no sabía quién era, cuando alguien creyó en mí, no por lo que podía llegar a ser, sino por lo que era en ese momento, una chica insegura con sueños más grandes que su voz. Él me regaló su música. Esta noche se la devolvemos al mundo. Y entonces lo dijo sin dramatismo, sin introducciones floridas. Con ustedes, Alejandro Ríos. El nombre cayó como una piedra en un estanque. El murmullo fue instantáneo. Algunos lo recordaban vagamente por notas marginales en prensa. Otros no sabían quién era. Pero todos notaron la tensión cuando él apareció en escena. Alejandro caminaba como si cada paso doliera no físicamente, sino en su alma. Los focos parecían demasiado brillantes, las caras demasiado expectantes. Vestía sencillo, una camisa blanca abierta al cuello, un pantalón oscuro, el cabello ligeramente peinado hacia atrás. No parecía un artista de renombre. Parecía alguien que había vivido mucho, que había sobrevivido. Frente a la guitarra, sus dedos temblaron levemente al colocarla en su regazo. Cerró los ojos, respiró hondo, y el silencio se volvió sagrado. Cuando tocó las primeras notas de Luz del Alma, no fue solo música lo que brotó del escenario. Fue un hilo invisible de memoria, de redención de todo lo que había quedado roto en el camino, y que en ese instante comenzaba a repararse. Lucero, de pie unos metros atrás, no intervino hasta que fue su momento. Su voz entró como una caricia sobre los acordes de Alejandro. La armonía era imperfecta, humana, real, como si la canción estuviera respirando junto a ellos.
Luz del alma no hablaba de amor juvenil. Hablaba de dos almas separadas por el tiempo, por las decisiones, por las heridas, y aún así capaces de encontrarse una vez más con la verdad como único puente. La audiencia, que había llegado con la expectativa de un show, se encontró testigo de una epifanía colectiva. Nadie respiraba. Nadie grababa con el celular. Era un momento que no necesitaba documentarse, solo vivirse. Cuando la última nota flotó en el aire como un suspiro contenido, el teatro estalló. Aplausos, gritos, lágrimas. El nombre de Alejandro hasta entonces, un susurro, se convirtió en una ovación. Lucero, con los ojos brillantes, se acercó a él. Le tendió la mano. Él la tomó. Y entonces, por primera vez en toda la noche, sus miradas se encontraron. Allí, en esos segundos suspendidos, se dijeron todo. No con palabras, sino con lo que los años no habían podido borrar, una conexión que no pedía explicaciones. Pero justo cuando el público comenzaba a intuir que aquello era más que un reencuentro artístico, Alejandro soltó la mano de Lucero. Bajó la cabeza. El aplauso, las luces, el bullicio, lo desbordaron. Se levantó bruscamente y abandonó el escenario por una de las salidas laterales. El teatro, confundido, pensó que era parte del guión, un efecto dramático. Pero Lucero supo de inmediato que no lo era. Detrás del escenario el caos comenzó. Leticia, con el instinto de quien ha aprendido a leer las grietas invisibles del alma, se lanzó a buscarlo. Pero Alejandro ya no estaba. Aprovechando la confusión, había salido del teatro por la puerta trasera que conocía de los ensayos. Había desaparecido en la noche capitalina, tal como había llegado a ella meses antes. Lucero, profesional, hasta el final, volvió al escenario con una sonrisa que a duras penas sostenía. Cerró la inauguración del proyecto. Presentó a los jóvenes talentos, entre ellos Marisol, que ahora lucía irreconocible, segura, ilusionada, transformada. Participó en la recepción posterior, saludó a los benefactores, agradeció a los medios. Pero cada minuto fuera de escena era una eternidad. En cuanto pudo librarse, se deshizo del vestido, se quitó el maquillaje y salió en busca de Alejandro. Leticia ya había activado su red de contactos en Iztapalapa, y fue gracias a uno de los jóvenes del proyecto, un voluntario tímido estudiante de percusión, que llegó la primera pista. Lo había visto en la misma plaza donde Lucero lo había encontrado aquella primera vez, solo, con la guitarra a un lado, mirando al vacío. Lucero no dudó. Tomó su auto sin escolta, sin protocolo, sin miedo. Epílogo emocional del capítulo. La Ciudad de México, a esa hora, era un animal insomne. Las calles vibraban con una vida distinta. Bajo los faroles parpadeantes, Lucero llegó a la plaza. Lo vio a lo lejos, sentado en la misma banca, las manos en las rodillas, el rostro alzado hacia el cielo como si buscara respuestas entre las nubes negras. No lo llamó, solo se sentó a su lado en silencio. Alejandro no la miró. «No tienes que volver», dijo ella después de un largo rato. «Pero si decides quedarte, yo me quedo también». Él giró apenas el rostro. La miró sin palabras. Y entonces sonrió. No con los labios, con los ojos, con el alma. Capítulo. El sonido del pasado. La plaza Cuitláhuac de Iztapalapa dormía bajo un cielo sin estrellas. La ciudad, que pocas horas antes había vibrado con luces, alfombras rojas y notas de prensa, ahora se reducía a un murmullo lejano de autos farolas, que titilaban intermitentes, y perros callejeros que cruzaban como sombras entre los bancos de concreto. Allí, en un rincón semioscuro, junto a una jardinera sin flores, Alejandro Ríos se encontraba sentado como si fuera parte misma del mobiliario urbano. El viento nocturno agitaba ligeramente su cabello, y la funda vacía de su guitarra descansaba a un lado como un cuerpo cansado. Tenía los ojos perdidos en el cielo opaco, como si buscara señales en la nada. Lucero lo observó unos metros atrás durante unos segundos eternos, como si el tiempo hubiera retrocedido a un capítulo no cerrado de su vida.
No llevaba tacones ni maquillaje ni vestuario escénico. Caminaba como lo hacía cuando era adolescente en esas mismas calles, con paso inseguro pero firme, con el corazón expuesto. No dijo su nombre. No hizo ruido. Solo se sentó a su lado en silencio. Alejandro no se sorprendió. Apenas giró el rostro para mirarla y con una voz que parecía haber viajado desde muy lejos dentro de sí, dijo: «No debía haber subido al escenario». Lucero no respondió de inmediato. Esperó respetando el ritmo con el que Alejandro empezaba a desenterrar lo que llevaba guardado. «No pertenezco a ese mundo. Nunca lo hice. Tú sí. Desde siempre». Lucero sintió cómo sus palabras se deslizaban no como reproche, sino como una aceptación brutal de una verdad que ambos conocían, pero nunca se habían atrevido a nombrar. «Pero tú lo creaste también», respondió ella con suavidad. «Fuiste parte del origen aunque nadie lo supiera». Alejandro la miró con unos ojos distintos a los de los últimos meses. Ya no estaban nublados por la confusión. Estaban llenos de dolor, sí, pero también de claridad, de una comprensión dolorosa que solo llega después de haber caminado por el abismo. Fue entonces cuando Lucero sacó de su bolsillo algo pequeño, frágil, casi ridículo en su simplicidad, un cassette. La cinta tenía la carcasa amarilla descolorida, el plástico rayado por los años, y una etiqueta escrita a mano que apenas decía: «Para Lucerito, A. Ríos». Alejandro lo tomó con ambas manos. Lo sostuvo con una reverencia silenciosa, como si tuviera en sus palmas el testimonio de una vida anterior. Pasó sus dedos por la etiqueta, deteniéndose en la L de su nombre, en esa caligrafía adolescente que aún conservaba el trazo tembloroso de los sueños grandes. «¿La conservaste?», preguntó con incredulidad. «No todo lo valioso se guarda por utilidad», dijo ella. «Algunas cosas se conservan porque nos recuerdan quiénes éramos cuando todavía creíamos en todo». Alejandro bajó la mirada. Por un momento, el peso de los años pareció caerle sobre los hombros. Luego, con una voz que nacía desde las ruinas de su historia, confesó: «Durante mucho tiempo pensé que había fracasado, que no era lo bastante bueno, que el talento no era suficiente. Me culpé por no haber sabido jugar el juego, por haber sido demasiado terco, por no haber vendido mi alma cuando todos lo hacían». Hizo una pausa larga. El cassette giraba entre sus dedos como un péndulo de la memoria. «Después culpé al mundo, a la industria, a ti», añadió en voz baja. Lucero no dijo nada. Solo lo miró, no con dolor ni con culpa, sino con una ternura inmensa que nacía del reconocimiento. «Pero esta noche, cuando tocamos, cuando escuché cómo te unías a mi guitarra, algo se alineó. No fracasé como músico, Lucero. Fracasé como ser humano. Me perdí a mí mismo entre las expectativas, la rabia, el dolor». Lucero tragó saliva. No porque no tuviera palabras, sino porque entendía que ese instante requería más escucha que discurso. Fue entonces cuando, como si el universo también quisiera hablar, una radio vieja, probablemente de algún apartamento en los alrededores, comenzó a sonar. La estática inicial dio paso a una canción conocida, una melodía de bolero antigua. La voz de una Lucero de 20 y pocos años llenó el aire nocturno. Alejandro alzó la mirada entre sorprendido y conmovido. «No puedo escapar de ti ni siquiera en la madrugada», murmuró con una sonrisa breve, la primera en muchas semanas. «Tal vez no tienes que escapar», respondió ella con suavidad. El bolero hablaba de despedidas dulces, de amores que no mueren sino que se transforman. Mientras lo escuchaban en silencio, Lucero se acercó apenas un poco más. No lo tocó. Solo colocó el cassette sobre la banca entre los dos. «Ese día que grabaste esto», dijo ella, «yo no sabía que era la única vez que ibas a escribir una canción solo para mí». Alejandro asintió lentamente. «Yo tampoco lo sabía. Creí que habría muchas más». El silencio volvió esta vez no como vacío, sino como espacio sagrado, como una tregua. Cuando la canción terminó y el eco de su última nota se desvaneció en el aire, Alejandro se puso de pie. No huyó. No temblaba. Solo parecía cansado, profundamente humano. «Me voy», dijo. «¿A dónde?» «A donde me lleve la música».
Lucero se levantó también. Lo miró como si intentara memorizar su rostro, sus arrugas, su mirada nueva. ¿Volverás? Alejandro dudó. Luego sonrió con esa tristeza que solo tienen los hombres que han amado profundamente. Tal vez, o tal vez esta sea nuestra última canción. Y se alejó caminando por la acera rota con la funda de la guitarra al hombro y el casete guardado en el bolsillo, desapareciendo poco a poco entre las sombras de la plaza. Lucero no lo siguió, sabía que no debía. Solo se sentó en la banca, y mientras la madrugada avanzaba comprendió que el verdadero final no siempre está en los aplausos, ni en los reconocimientos, ni siquiera en las reconciliaciones. A veces, el final verdadero es un silencio compartido. Bajo un cielo sin estrellas donde dos almas se encuentran, se reconocen y se despiden. Capítulo final. Cuando la música no se rinde. La voz de la Lucero adolescente grabada hace más de 3 décadas flotaba entre los árboles de la plaza Cuitláhuac, suspendida en el aire como un susurro del destino. La canción sonaba apenas audible desde una radio vieja en alguna ventana abierta, pero para Alejandro y Lucero era como si el universo mismo les hablara. Entonces, sin previo aviso, Alejandro se incorporó con una ligereza que contrastaba con el peso de su historia. Extendió su mano hacia ella. ¿Me concederías este baile, Lucerito? Lucero lo miró sorprendida. Ese apodo, Lucerito, pronunciado con la ternura intacta del pasado, tocó una fibra que ni ella sabía que seguía viva. Asintió en silencio, y sus manos se encontraron sin prisa. Allí, en medio de una plaza silenciosa y casi vacía bajo la luz temblorosa de una farola, comenzaron a bailar lentamente. No había música amplificada, ni luces, ni coreografías. Solo una melodía antigua, el roce de sus cuerpos, sin pretensiones, y el peso de una historia que pedía ser honrada. No era una escena para tabloides. No era un momento de escándalo. Era el tipo de verdad que rara vez se deja ver. La clase de belleza que la fama no puede comprar, ni las cámaras pueden capturar. Salvo una. A unos metros, oculta por la sombra de un ficus grande, Marisol observaba. Había seguido a Lucero movida por una mezcla de curiosidad juvenil y una intuición que no sabía explicar. Cuando sacó su celular no lo hizo con morbo ni ambición. Lo hizo porque entendió que estaba presenciando algo sagrado, dos seres humanos, encontrándose después de perderse en medio del ruido, el tiempo y el olvido. Grabó apenas unos segundos. El temblor de la farola, la danza lenta, las sombras cruzadas, la mirada de Alejandro en los ojos de Lucero, y detuvo la grabación. No hacía falta más. Por primera vez Marisol entendía la diferencia entre contenido y arte, entre viralidad y verdad. Mientras el bolero llegaba a su último verso, Alejandro y Lucero dejaron de moverse pero no se soltaron. Se miraron de nuevo con una serenidad madura, conscientes de que lo que compartían ya no era una historia de amor adolescente, sino un lazo de propósito de cicatrices y de redención. «No quiero volver a los escenarios», dijo él rompiendo el silencio. «No quiero cámaras ni homenajes. Lo único que deseo es que mi historia le sirva a alguien. Que esto que viví no se repita». Lucero, con los ojos ligeramente empañados, asintió. «Entonces, haremos que tu historia se escuche», respondió. «No como espectáculo, como advertencia, como memoria». Ese compromiso tácito se convirtió en los días siguientes en una misión concreta. Epílogo. Lo que queda después del eco. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por cambios sutiles y profundos. Alejandro, con ayuda del equipo médico de la clínica y la Fundación de Inclusión Musical, impulsada por Lucero, comenzó a trabajar como mentor y consultor en un programa piloto para músicos en recuperación. No hablaba desde un pedestal de éxito, sino desde el suelo que conocía bien, el de la pérdida, la rabia, el olvido y la reconstrucción. Su historia se volvió herramienta, no reliquia. Lucero, por su parte, ya no era solo una estrella consolidada. Había vuelto a ser una artista con propósito. Su lucha legal contra Gustavo Salcedo, el productor que había robado las canciones de Alejandro, empezó a generar eco mediático.
no como escándalo pasajero, sino como símbolo de un problema sistémico. Otros músicos, jóvenes y veteranos, comenzaron a hablar, a denunciar, a exigir reformas legales. Lo que había empezado como una causa personal se convirtió en un movimiento cultural por los derechos de autor, por la protección a artistas emergentes, por la ética, en una industria marcada por el abuso. Y entonces ocurrió lo impensable. El video de Marisol, aquel breve instante capturado en la plaza, apareció en un documental independiente titulado Silencio entre notas, dirigido por una cineasta emergente que colaboraba con la fundación. La escena de Alejandro y Lucero bailando bajo la farola se convirtió en una imagen icónica utilizada en campañas por la dignidad en la música proyectada en festivales y espacios académicos. La imagen hablaba sin palabras. Un hombre que casi fue destruido por la industria, una mujer que sobrevivió a ella y un baile sin coreografía, sin micrófonos, sin filtros. Solo ellos dos. En silencio. Marisol, al ver cómo su pequeño acto se transformaba en un símbolo, comprendió que su talento no tenía que venderse a quien prometiera likes o dinero fácil. Comenzó a estudiar teoría musical con disciplina, componía letras propias y se convirtió en una de las primeras beneficiarias del programa de autenticidad creativa, impulsado por Lucero y asesorado por Alejandro. Cierre simbólico, el concierto sin nombre. Un año después, en una pequeña escuela de música en Iztapalapa, un grupo de jóvenes ofrecía su primera presentación. No había prensa, no había patrocinadores, solo familiares, vecinos y los propios estudiantes. Marisol, vestida con una blusa sencilla y jeans, subió al escenario. Interpretó una canción inédita escrita por ella misma, dedicada a los que sobrevivieron al olvido. Al terminar, entre los aplausos modestos pero sinceros, Alejandro, sentado en la primera fila, sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. Lucero a su lado lo miró. No dijo nada, no hacía falta. Ese pequeño concierto sin nombre, sin glamour, sin industria, fue quizás el acto artístico más puro que ambos habían presenciado en toda su vida. Porque a veces el arte verdadero no necesita más que una guitarra, una historia, y una plaza desierta donde alguien se atreva a bailar. Epílogo. La sinfonía interrumpida. Una mañana tibia de domingo, la terraza de un pequeño restaurante en Coyoacán rebosaba vida. Los colores de las flores sobre las mesas, el olor a café recién molido, los murmullos de turistas curiosos y el canto lejano de un guitarrista callejero componían una escena casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido para regalarle al mundo un respiro. Allí, entre los paseantes y los árboles que tejían sombras sobre los adoquines, estaban Lucero y Alejandro sentados frente a frente, cada uno con una taza de café entre las manos y el corazón más liviano de lo que habían sentido en años. No era una cita romántica ni un reencuentro apasionado. Era algo más difícil de nombrar, un momento sincero entre dos seres que se habían perdido, se habían buscado, se habían reencontrado y habían elegido no aferrarse al pasado, sino construir algo distinto desde las ruinas de lo que fue. «¿Sabes?», dijo Alejandro, observando con atención a una pareja de niños que jugaban entre las bancas. «Durante mucho tiempo pensé que nuestras vidas estaban escritas como en una telenovela. Tú triunfabas. Yo me perdía. Fin». Lucero sonrió, ladeando la cabeza como invitándolo a continuar. «Pero ahora entiendo que la vida real no es una historia con guión, sino una improvisación constante. Como esas canciones que escribíamos juntos. Teníamos una melodía base, sí. Pero lo verdaderamente hermoso venía cuando nos atrevíamos a salirnos de la partitura, de esas notas inesperadas, de lo imperfecto». Lucero lo miró con ternura. El hombre que hablaba no era el joven que una vez amó, ni el vagabundo que había rescatado de las sombras. Era alguien nuevo, alguien completo. «Nuestra canción aún no termina, Alejandro», susurró ella. «Solo estamos escribiendo un nuevo movimiento. Quizás el más importante». Alejandro asintió y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin miedo. No era la sonrisa juvenil y deslumbrante que una vez desarmó corazones. Era una sonrisa serena, forjada entre el dolor y la reconstrucción.
la sonrisa de alguien que ha vuelto a casa no a un lugar físico, sino a sí mismo. A lo lejos, las campanas de la iglesia de San Juan Bautista repicaron con solemnidad como marcando el compás de esta nueva etapa. El guitarrista callejero, sin saberlo, eligió una melodía que Alejandro reconoció al instante. La primera canción que compuso con Lucero reversionada, modificada por el tiempo, y los dedos de otro artista, pero aún viva. Lucero levantó su taza de café como si brindara. La música siempre encuentra la forma, ¿no? Y en ese instante, ambos entendieron lo mismo sin necesidad de palabras, que la vida, como la música, no siempre sigue un ritmo predecible, pero siempre puede volver a la armonía, si uno se atreve a escuchar de verdad. Últimos acordes. Leticia, que tanto había temido perder a su hija en el abismo del narco, y la promesa vacía de la fama rápida, encontró en esta cadena de eventos inesperados su propia redención. Ya no era solo una enfermera, ni solo una madre desesperada. Era una agente de cambio, una mujer que ayudaba a otros a recuperar sus vidas al igual que había hecho con Alejandro. Su experiencia, su intuición y su fuerza callada se volvieron imprescindibles en el programa de músicos en recuperación, donde trabajaba ahora como coordinadora emocional. Su historia, la de una madre que salvó a su hija sin castigos, sino con verdad, empezó a circular en conferencias, en charlas en universidades. Porque los héroes más grandes no siempre tienen micrófono. Marisol, por su parte, ya no buscaba brillar. Buscaba decir algo verdadero. Su voz, guiada por el ejemplo de Alejandro y pulida en los talleres del programa de inclusión musical de Lucero, comenzó a resonar con una fuerza inesperada. No por su volumen, sino por su autenticidad. Cada canción que escribía hablaba de lo que había visto, de lo que había sentido, de los caminos que no tomó, y de los que aún podía construir. Y Lucero, la Lucero de hoy no era la estrella perfecta de antaño. Era una mujer completa, con cicatrices, con preguntas, con nuevos sueños. Su fundación creció. Su lucha por los derechos de autor dejó de ser una batalla solitaria y se transformó en un movimiento continental. Decenas de artistas se sumaron. El caso contra Gustavo Salcedo, el productor que robó a Alejandro, se convirtió en jurisprudencia. Se reabrieron otros casos. Se enmendaron contratos. Se comenzaron a escribir nuevas reglas. Coda. La pregunta para el espectador. Y ahora que esta historia llega a su final, o quizás solo a su pausa, ¿cuál es tu canción interrumpida? ¿Cuál es ese proyecto que dejaste a medias por miedo, por rabia, por dolor? ¿A qué persona deberías volver a mirar con ojos nuevos? ¿A qué pasión deberías regresar? No para reconquistarla, sino para vivirla de verdad. Porque a veces, como Lucero aprendió, el pasado no es una jaula, es una brújula. Y porque como Alejandro descubrió, incluso lo más roto puede volver a sonar.